Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Eduardo Leonardelli, quien es filósofo y miembro de la Red de Filósofos por la Vida. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Eugenio. Mucho gusto de volver a encontrarte. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Eduardo. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es el problema del mal y la psicología. Así que, Eduardo, te escuchamos. Yo voy tomando notas y después voy haciéndote preguntas que vayan surgiendo. Dale. Dale, Bueno, por favor. mira, te cuento de dónde viene esta inquietud mía, que viene en función de mi doble titulación de licenciado, profesor y licenciado en filosofía y licenciado en psicología, ¿no? Bien. El mal, naturalmente, Eugenio, vos lo sabés también como yo, es la pregunta que conmueve al hombre más existencialmente. ¿Por qué existe el mal? Yo creo que es la pregunta filosófica que la filosofía sobre la que puede bosquejar algunas líneas de respuesta, puede evitar algunos errores, pero no puede dar una respuesta definitiva. Es la pregunta del hombre que se hunde en el misterio, digamos, ¿no? Los psicólogos en el siglo XX en particular han hecho unos aportes que son interesantes y que muchas veces, desde la perspectiva filosófica, y el gran público también, ignora. Entonces, me parecía no armar un gran fuego, pero sí acercar algunas bracitas psicológicas a la temática del mal. Cómo se instala el mal en la vida humana, qué lo hace posible, cuáles son los mecanismos psicológicos implicados en el mal, pero no en el mal muy lejano, que algunos piensan así, de personalidades muy desordenadas, muy perturbadas, sino el mal en cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Cómo es que eso se vuelve compatible con la existencia nuestra de personas que quieren ser básicamente buenas, digamos? No tenemos la intención de mayores perversidades ni de procurar el sufrimiento al prójimo, en principio. Sin embargo, somos quizá muchas de esas personas las que protagonizamos cosas horribles con respecto a nuestro prójimo. Y estos tiempos del debate justamente por la vida ha hecho que vuelva a sacar algunas cosas que tenía medio escritas, medio leídas, medio grabateadas acerca de esto que te comentaba, de algunas perspectivas psicológicas acerca del mal. Y si vos me permitís, Eugenio, porque me gustaría que fuera más bien una charla, un diálogo, pero para no desordenarme, yo he preparado algunas notas y algunas imágenes que tenía de viejas ponencias, conferencias y qué sé yo, para ir organizando nuestra conversación. Sí, claro, por ¿Te favor, parece? Eduardo. Sí, me encanta. En ese caso, si no hay problema, yo te digo, comparto pantallita con vos para organizar sobre todo, ¿no? Para organizar. Fíjate vos, ahí he descompuesto la pregunta de por qué el mal, ¿ah? No, podrían formularse de otra manera, ¿ah? Pero bueno, tomamos esa para orientarnos, ¿no? Y fíjate esta otra que es acuciante, porque si uno se pregunta por el mal, por el gran mal, uno que es una persona que no es muy buena, pero tampoco es muy mala, piensa que ese problema es lejano. Pero si una cosa nos mostró el siglo XX, es que en todas partes se cuecen habas, ¿viste? Se encuentran en los más buenos, como dice Martín Fierro. Y entonces cabe hacerse la pregunta, ¿ah? Si es posible que el mal, desapercibido, callado, oculto, compatibilizado, civilizado, bañado y perfumado, por así decirlo, esté entre gente culta y civilizada. Y si yo te hago esa pregunta, vas a decir, no, el mal así grandote, no. ¿Ah? Pero yo te pongo la foto que está al lado, ¿la ves? Una multitud de personas bañadas y perfumadas, blanquitas, bien ordenaditas, prolijas, felices, saludando a su líder político. La foto está tomada de una
de un número de Der Spiegel, una revista alemana del 96, cada tanto en Alemania resurge el problema, ¿no?, de la culpa colectiva, que es lo que se ve aquí, ahí abajo, ¿no? Entonces, o sea, puede ser que los alemanes hayan sido los asesinos de Hitler, puede ser, ¿no? Ves que no es una pregunta abstracta, porque eso quiere decir que el mal puede estar rondando en cada casa, y esta imagen y ese texto a los argentinos nos ha golpeado la puerta en esta semana prácticamente, ¿no? Fíjate vos qué interesante, este no es un pensador, voy a traer una serie de pensadores, pero este no es un gran pensador, pero hace una pregunta que a mí me retumba en la mente, y es, no, porque dice, contra el argumento de que en cada aborto hay un homicidio, velado, a veces evidente, pero para algunos velado, pongámosle. En cada aborto, si así fuera, si fuera que en cada aborto de verdad hay un homicidio, ¿no estaríamos entonces, pregunta el señor ministro, ante el mayor genocidio universal, que es el que hace más de la mitad del mundo civilizado? Sí, y tiene razón, sí. Es lógicamente coherente. Si fuese en verdad cada aborto un homicidio, estaríamos quizás ante el mayor genocidio que ha visto la humanidad. Protagonizado otra vez por gente limpiecita, blanquita, como dice acá el ministro, más de la mitad del mundo civilizado, al que nos gustaría asimilarlo, por otra parte. Y acá, si vos me bancás, voy a contarte una historia. Este fue uno de los funcionarios más importantes del régimen nazi, responsable del traslado, deportación y asesinato sistemático de miles de personas. ¿No? De miles de personas, iba a decir de miles de judíos, pero no solamente fueron judíos, si bien la mayoría fueron judíos, de raza judía, sino de miles de personas, millones de personas. Estoy haciendo precio ahí a Eichmann. En la foto de más a la derecha, ya más mayor, aunque no alcanza, estaba fijándome las fechas, sabes que en la foto de la derecha tiene 60 años y en la foto de la izquierda tiene 40. 20 años median entre una foto y la otra, ¿no? Bueno, en la foto de la derecha está en el juicio de Jerusalén, un célebre juicio, y bueno, ya te presenté esta parte de la historia. Ahora, fíjate vos cómo se enlazan las vidas humanas unas con otras. A esa persona también la conocés, ¿no es cierto? Sí, claro. Hannah Arendt, sí. Una filósofa muy importante. La condición humana quizás sea el libro más famoso de esa filósofa, ¿no es cierto? Ahí la tenés en una foto también, muy joven y bastante mayor. Y oyendo, cuenta Hannah Arendt, la cobertura del juicio de Eichmann en Jerusalén, se le disparó la idea de un ensayo que se llama así, Eichmann en Jerusalén, que se subtitula La banalidad del mal, donde ella repite las mismas preguntas que yo me hacía al comienzo, ¿viste? ¿Puede el mal estar entre nosotros o es propio de gente extraordinariamente depravada, alejada, muy distinta de mí y de vos? ¿Ah? ¿Puede ser que pase desapercibido y que se haya instalado entre nosotros? ¿Puede una persona convivir secretamente casi con él? ¿Ah? Y la idea que ella sostiene para cierto desagrado de la comunidad judía de entonces era que aquellos nazis que habían llevado a las cámaras de gas a miles y a miles de sus hermanos, en realidad no eran gente particularmente malvada y depravada, sino eran gente más o menos corriente, presa de un sistema que los llevaba a ejecutar esas acciones como vos y yo nos preparamos el té o el mate. Este es menos conocido. Este otro señor, que también está en las dos fotos, más jovencito y más mayor, está en la primera foto con saco y corbata, está muy elegantemente acodado en una máquina que vos no sabés, es ilustrísima en la historia de la psicología. Es la máquina de su experimento más famoso, pasado prácticamente a la historia de la psicología, el experimento de Milgram.
porque se le ocurrió a Milgram hacer lo siguiente, testear científicamente la intuición de Hannah Arendt. Y entonces ideó un experimento para saber si la gente corriente podía realizar, obedecer a órdenes contrarias a sus convicciones morales en situaciones más o menos particulares, más o menos institucionalizadas. Bueno, en ese anuncio, fíjate vos, te podrías, si hubieses estado cerca de la Universidad de Yale en 1960, podrías haberte ganado $4.50 por participar en un experimento sobre memoria que te iba a llevar nada más que una horita de tiempo. En Argentina, hasta hoy está interesante la oferta, te digo, ¿no? 4,50. Sí, pero sí. bueno, esa cosa de la Argentina, ¿no? Bueno, la cuestión es que esto fue en Yale del 1960 a 1963. Te proponían en el diario participar de un experimento hecho en la Universidad de Yale sobre memoria, a veces le presentaban como aprendizaje, qué sé yo. Bueno, y así reclutaban los participantes. El experimento consistía en lo siguiente. 2 personas voluntarias eran recibidas en una sala por un experimentador que aparecía con un guardapolvo y se les decía que para participar en el experimento debían firmar un contrato en donde se especificaba que ellas harían ciertas tareas durante una hora, que esas tareas no podían involucrar cierto dolor, pero que no implicaban mayor riesgo para la salud de los participantes, y que consistían básicamente en un experimento de memoria y aprendizaje. Las personas firmaban ese consentimiento, ese contrato, y hay que decir que al cabo de esa horita les iban a dar los $4.50. Bien. De las 2 personas se sorteaba quién iba a tener el rol de maestro y quién iba a tener el rol de alumno. Bien. El maestro tenía esta tarea, era sencilla. Tenía una lista de 2 columnas de palabras. El alumno tenía exactamente la misma lista de 2 columnas de palabras. Y el maestro tenía que constatar de que cuando él dijera una palabra de la primera columna, el alumno respondiera con la palabra que le está asociada en la segunda columna. Eran palabras de este estilo, por ejemplo. La primera columna decía perro y la segunda columna decía gato. En la primera columna decía árbol y en la segunda decía leña, por ejemplo. Perfecto. Decía pluma y el otro decía pájaro. O sea, palabras con cierta asociación. Pero lo que no podía decir era gato con pájaro con pluma, porque entonces se equivocaba el alumno. El alumno le daban cierto tiempo para que memorizara su listado y después se lo retiraba. Pero acá venía lo interesante. Decía, bueno, para nuestra hipótesis, le decía el experimentador, es que la memoria se ve afectada por reforzamientos negativos. Entonces, para comprobarla, el alumno tiene que recibir reforzamientos negativos. Los reforzamientos negativos, acá lo hemos operacionalizado a través de esta máquina, que es la que yo te mostré hace un rato, en donde estaba codado Milgram, ¿sí? Una consola que sonaba algo severamente técnico, digamos, ¿no? Y en esa máquina vos tenías 2 líneas. Una primera línea, donde veías palanquitas que decían 15 voltios, 30 voltios, 45 voltios, iba subiendo de 15 en 15, arrancando de 15 y terminando en 450, con algunos pequeños cartelitos, ligero dolor importante, padecimientos mayores, padecimientos severos, riesgo mayor. Terminaba así la cosa. Y un botoncito que era el que daba la descarga. Entonces, con las palanquitas se regulaba la intensidad, ¿sí? Y el botoncito aplicaba la descarga. Entonces, el que le tocaba ser el maestro, lo sentaban delante de la consola, el botoncito, y yo como por encima de mi computadora ahora, ellos tenían una ventana que daba a la sala a donde se instalaba el alumno. En esa sala había una mesita, una silla, y es importante esto, el maestro ve cómo
se le pone unos lazos a las manos del alumno. ¿Para qué? Porque en una muñeca del alumno se instala un electrodo donde iba a ir la descarga eléctrica, reforzamiento negativo en el lenguaje sofisticado de esta persona. Y le decían que le tenían que atar los vasos para que no hubiera movimientos que desconectaran el electrodo. Entonces, el alumno quedaba instalado en su silla, los dos brazos atados, con un altavoz en donde escuchaba la voz del maestro y un micrófono a donde tenía que responder él. Entonces, escuchaba por el altavoz gato y tenía que responder perro, y así. Pero el experimento consistía en esto. Si el alumno no respondía, olvidaba o confundía, daba una respuesta incorrecta a la pregunta, a la palabra de estímulo, el maestro debía pulsar para hacer la descarga. Y cada vez que se equivocara debía subir 15 voltios la intensidad de la descarga. ¿Está bien? Esa era la situación. Se entiende, sí. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, ahora te voy a poner ahí he puesto en la Filminas el backstage, porque ya tu cara suena que esto es un poco extraño, esta situación. Sí. No te preocupes, a la mayoría de las personas les sonaba un poco extraño cuando Milgram se lo contó, y en la actualidad no se podría hacer porque hay limitaciones de ética de la investigación que impedirían hacer un experimento con este formato exactamente por estas épocas. Pensé que porque hay un experimento algo similar de gente que la hacen carcelera, que debe ser algo similar, ¿no? Y que hasta ahí creo que hay un reality show de una cosa así, o que fue un exactamente, ¿no? Me parece interesante, sí. También tiene algo de esto, ¿no? Que pones a una persona en posición del poder, tiene poder sobre otro. Me parece que a mí que veo cierta similitud, pero te escucho con atención. Yo voy anotando. Existe. Está muy buena la observación y casi me anticipás la continuación de la historia. Claro. Porque quien hizo ese experimento de los carceleros es una persona que venía siguiendo a Milgram, que es el que hace el experimento de la memoria, digamos. Claro. Que se llama Philip Zimbardo. En otro capítulo te cuento cómo fue la de Zimbardo. Sí, porque también. Sí. Y él agudiza un poco las preguntas de Milgram. Muy vos empezaste con el tema del aborto y de las observaciones de este ministro de Salud, Ginés se llama, ¿no? González. Sí, Ginés, así es. Bien, sí. Y la respuesta me parece que es positiva. Si el hombre puede cometer genocidio siendo miembro de una cultura, de una civilización, etcétera, entiendo que estos experimentos están orientados a mostrar que realmente cuando un hombre común tiene gran poder, ¿no? Me hace acordar lo que dice Erich Fromm. Erich Fromm en el libro, en uno de sus libros dice que el problema del mundo no son los sádicos, sino son las personas ordinarias que tienen un poder extraordinario, ¿no? Como el caso que le estamos dando ahora al poder legislativo, el poder de decidir algo extraordinario, saber no si el impuesto al valor agregado es del 21 o del 22%, sino si una persona va a vivir o va a morir, ¿no? Entonces el tema de las personas ordinarias que de repente se encuentran depositarias de un poder extraordinario. Me parece a mí que, o sea, discúlpame. Está en la línea de toda esa me parece que ese cúmulo de pensadores andan en la misma, así que, Eugenio. Andan en la misma. O sea que hoy el genocidio es posible, digamos, uno piensa que no, pero en realidad si uno le da un poder extraordinario a una persona que no es extraordinaria, bueno, pasa lo que está pasando hoy. Pero bueno, después cualquier cosa filosofamos un poco, ahora contanos un poco el experimento. Seguimos con los experimentos, Mira, sí, de Milgram, perfecto. Entonces, detrás de la escena, ahora te he puesto el detrás de la escena, como dicen ahora, el backstage, detrás de la escena. Bueno, la verdad, esto era una especie de sonografía un poco trucha. Te voy a tranquilizar casi, te voy a tranquilizar. Sí. Porque
Uno de los dos estaba conchavado, era actor. Entonces, debe haber habido un asesor o paisano nuestro, porque estaba en realidad conchavado. Sí, era así la cosa. Un término Mirá, muy técnico el tuyo, muy... Sí, dale. Le daban 2 papelitos cuando sortea, Claro. porque yo te dije, es importante para el experimento que los roles sean sorteados. Vos tenías 2 voluntarios y un experimentador. Bien. Entonces, tenemos acá 2 papelitos a ver quién le toca qué papel. ¿Está bien? Pero Sí. vos, ¿qué hacías? Ponías 2 papelitos que decían maestro, maestro. Entonces se lo dabas a la gente. Uno tomaba, el otro tomaba, los dos dicen maestro, ¿viste? Pero el único sujeto experimental, no el actor, él le decía, uy, a mí me tocó maestro, y entonces el otro decía, uy, a mí me tocó enseñante, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Le devolvían el papelito, se le va. Y el tipo iba a la sala. ¿Está bien? Perfecto. Él tenía de verdad conectado un electrodo, pero el electrodo era nada más que una cosquilla que le decía cuando el otro había presionado el botón. Claro. ¿Está bien? Pero como era un actor, se estremecía bastante bien en la silla, cual si hubiera servido una descarga, y cuando sofisticaron el experimento le pusieron a la silla una pequeña estufa, que lo hacía sudar como condenado al pobre estudiante, en la medida en que avanzaba el experimento, con lo que le daba un gran aspecto de realidad. ¿Ah? Además, como era un actor y lo sabía hacer muy bien, seguía un orden fijo de manifestaciones, ¿eh? Que consistían en lo siguiente. A los 75 voltios refunfuñaba un poquito, pero ¿qué me están haciendo? ¿Quién me mandó a meterme acá? Una cosa así, pongámosle. Claro. A los 100 voltios se queja de palabra diciendo, esto no puede ser, a mí no me habían avisado, esto es indigno de una universidad de prestigio como Yale. A los 150 voltios pide ser liberado del experimento. Sáquenme de acá, esto yo no, ¿está bien? Pide. A los 285 voltios, seguía equivocando y seguía subiendo. A los 285 voltios ya eran gritos desesperados, según la descripción literal de Milgram en el libro, Obediencia a órdenes criminales. Cuando pasaban los 400 voltios ya no emitía palabra alguna. Y eventualmente el maestro decía, no me responde, ¿qué hago? Y el experimentador que estaba atrás, con su guardapolvo en su mesa, tomando nota de lo que sucedía, le decía, usted debe continuar con el experimento hasta el final, si no le responde, suba 15 voltios. Eso pasaba. Bien. Las expectativas de Milgram era que la mayoría de las personas no iban a aceptar ni siquiera comenzar con las descargas. Bien. Cuando escucharan la naturaleza del trato, iba a decir, no. Indignados se iban a retirar, que decía usted con los $4, qué sé yo, no voy a andar descargando electricidad a gente porque se equivoca en una lista de conexión de palabras. ¿Está bien? La segunda expectativa, bueno, aquellos que se embarcaran, qué sé yo, por respeto, por lo que fuere, cuando la electricidad en Estados Unidos es de 110, la corriente, ¿no? Cuando viera que se acercaran a los 110, van a decir, bueno, basta. No vamos a seguir aumentando el voltaje y se van a retirar del experimento. ¿Sí? Cuando vos me escuchaste a mí relatarlo, ¿no? Cuando Milgram se lo presentaba a otras personas que no habían participado en el experimento, le contaba en qué consistía el experimento y qué sé yo, las otras personas decían más o menos lo mismo que había supuesto Milgram. No, ¿quién se va a meter ahí? ¿Quién va a seguir hasta el final? Escúchame, ¿para qué 450? ¿Está bien? Por ahí te toca un loquito, ¿viste? Que se engancha y empieza a descargar. ¿No? Esas eran las expectativas de Milgram. Si me bancás un poquito más, te muestro los resultados. Ahí en rojo oscuro hay un 65%, 40 casos reporta Milgram, 40 experimentos. 40 personas. Bastante, ¿no? El 65% de esas 40 personas, norteamericanas de la década del 60, costa este de los Estados Unidos, llegó a los 450 voltios en el experimento. Impresionante. Nadie se retiró antes de los 300 voltios. Nadie se retiró antes de los 300 voltios. Ahí tenés cómo empiezan a hacer las defecciones. Entonces, ¿puede una persona más o menos común como nosotros, si se da una situación que
tolerar el mal. Por supuesto que todas las personas que luego fueron entrevistadas por Milgram revelaban que ellos lo habían hecho con mucho desagrado y que no hubiesen querido nunca más responder a un anuncio de Yale para ningún experimento, que no entendían por qué hacían esas cosas, pero que lo hacían porque en el fondo estaba avalado por una universidad de gran prestigio, como la Universidad de Yale. A ver, en todo caso, la responsabilidad era de los que organizaron el experimento y que estaban ahí y que los empujaban a seguir. O sea, cuando vos tenés... Qué interesante, ¿no? No, me parecen preguntas, pero quizás las dejo para después. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien porque no te interrumpo, me gustaría dale. cerrar el experimento y después nos largamos a las reflexiones dale. de él. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjate, texto de Milgram. Es una lástima en un diálogo poner un texto, pero a veces es imperdible, ¿viste? Dice, los resultados, dice Milgram, los resultados fueron a la vez sorprendentes y desalentadores. A pesar de que muchos de ellos le protestaron al experimentador, que está sentado atrás, una proporción considerable sigue hasta la última descarga del generador. Vos sabés que esa proporción considerable es el 65%. Sí. Dice, más adelante, esta complacencia extrema de los adultos para hacer casi cualquier cosa bajo las órdenes de una autoridad que constituye el hallazgo principal del estudio y es el hecho que demanda más urgentemente una explicación. Complacencia. Milgram, por su estructura de preguntas, vos sabés que Milgram no era originalmente psicólogo, era licenciado en estudios políticos y su pregunta más bien fue política al comienzo, ¿no? ¿Hasta qué punto un ciudadano puede seguir una orden de un Estado que lo obliga a hacer cosas como, está siempre el problema, ¿no es cierto?, del holocausto y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué punto un ciudadano puede obedecer a las autoridades del Estado que lo mandan a masacrar, a hacer crímenes que hemos visto ahí, que se han repetido a lo largo del siglo XX, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto? O sea, por supuesto no, lamentablemente se han repetido y se siguen repitiendo. ¿Hasta qué punto? ¿No? Entonces, la impostación, si vos ves de la pregunta de Milgram, es, ¿puede una persona con ciertos principios morales tan básicos como el no dañarás a otra persona, no producirás daño sino en defensa propia, ponerle, o algunos peros que vos podés ponerle, ¿eh? ¿Puede una persona en obediencia, esa es la pregunta de Milgram, dañar a otro semejante? Bueno, la respuesta es clarísima según sus experimentos. La respuesta es un fuerte, contundente sí. Ahí te voy a poner una imagen de lo que seguiría para otra charla que tengamos. La respuesta fue un contundente sí, ¿no? Y yo creo que el que llevó más adelante aquella pregunta y continuó fue un tipo que se llama Philip Zimbardo, que es el que vos me anticipaste. Sí, los adolescentes dirían, vos me spoileaste, que ahí lo ves más viejo y más joven conduciendo el experimento de la prisión, que no tiene tanto rigor experimental, a mi juicio, como los experimentos de Milgram, y después siguió dándole vueltas, y me gustaría conversar con vos en otra ocasión. Perfecto. Profundiza, fíjate vos, porque la vueltita que le da Zimbardo no es poner la tensión entre la conciencia y la obediencia, que es el problema como lo formula Milgram, claro, siguiendo la idea, ¿no es cierto?, de Hannah Arendt. Yo por obediencia puedo cometer cosas atroces, ya está, Milgram, ¿no? Dice, y si no fuera por obediencia, y si fuera por otra cosa, no puede haber muchos motivos que nos lleven a ir contra nuestras íntimas convicciones morales, a mirar para otro lado. ¿Qué pasa en la mente del que pisa el palito de la tentación? ¿Qué habilita a pisar el palito de la tentación? ¿Eso es propio de algunos pobres tipos extraordinariamente malvados por ahí o está en todos nosotros? Esa pregunta la formula, y después te cuento otro día, si querés, en términos psicológicos, con las limitaciones que eso tiene, naturalmente. Philip Zimbardo, que todavía vive, debe ser muy mayor, Zimbardo,
porque nació en el mismo año que Milgram, pero Milgram, al revés, falleció joven, y sin embargo, creo que todavía vive. Vos anticipaste, creo, Eugenio, algunas hipótesis que en las variaciones del experimento, porque, otra vez, para otra conversación te cuento las variantes, son brillantes las variantes del experimento. ¿Vos esperabas ese resultado o no? Yo 65% hasta 450 voltios. Yo lo conocía el experimento, lo conocía, lo había estudiado, pero no me acordaba sinceramente del resultado, porque siempre me interesó el tema del poder, de la obediencia, pero no me acordaba que habían sido el 65% de experimentados los que habían llegado al máximo voltaje, ¿no? Así que sí, entiendo que, bueno, que uno se sorprende realmente, como se sorprendió Milgram, pero por otro lado, conociendo la historia, que yo un poco la conozco, porque soy aficionado, no soy historiador, de los genocidios ocurridos en el siglo XX, empezando por el genocidio armenio, por el genocidio soviético, que muchas personas olvidaron, el Holodomor ucraniano, que fueron 4 millones de campesinos en Ucrania, que murieron por una hambruna provocada artificialmente, ¿no? Por Stalin, y tantos otros genocidios, obviamente el Holocausto, pero no olvidemos los genocidios en África, los genocidios en los Balcanes, en fin, el genocidio es un... entonces, y como vos bien notaste, no son hombres neandertales o del Paleolítico los que provocaron estos genocidios, sino personas que están, digamos, dentro de lo que nosotros consideramos una cultura civilizada y altamente civilizada, ¿no? Hablamos de Alemania, ni más ni menos. Exactamente, la flor y nata casi de la Claro, Europa del siglo XX. De la cultura, ¿no? De la cultura. Pero nadie se escapa, porque los ingleses también tuvieron su genocidio en África, en la India, los franceses provocaron un genocidio en la Vendée, en una región de Francia que se opuso a la Revolución Francesa, hubo un auténtico genocidio. O sea, mataron mujeres y niños por orden de este comité general, no me acuerdo cómo se llamaba, que tomó el poder, etc. Así de que, salud pública, le llama. Sí. Qué interesante eso, porque se dice salud en francés como salud como salvación, entonces santé publique. Claro, bueno, Sí, así que no me sorprende. Pero ahí Sí. no te sorprende, mira vos, y lo planteas en los términos de un poquito te diría, de Milgram, de la cuestión de la obediencia, genocidios por obediencia, ¿no? Genocidios por obediencia. Pero vos fíjate, entonces, pero y ahí entra el mecanismo fundamental de Milgram, que te lo cuento, que te anticipo, antes de una charla más filosófica que me prometés que vamos a tener, que es la desresponsabilización. Es un mecanismo psicológico, ¿no? Es decir, cuando yo estoy en una estructura que me asegura de que hay un superior que toma decisiones por mí, mi percepción del mal que yo estoy haciendo, o sea, mi culpa, se ve disminuida. Eso me habilita a realizarlo. Por otra parte, el que da la orden está lejano a las víctimas, no las ve, no se ensucia las manos, no tiene que matar a machetazos o sacar los cadáveres de una cámara de gas, ¿está bien? Entonces, para él, una orden es un poco escribir unas palabras en un papel, ejecútese, ¿está bien? Es terrible esa partición de roles. Uno no ve las víctimas y el otro se desresponsabiliza porque simplemente está cumpliendo órdenes. Entonces, fíjate vos que además del mecanismo de la desresponsabilización, te digo 2 perlitas nada más de Milgram. Sí.
en uno de las modalidades le permitió que la conversación que tienen los dos actores tomara más minutos, que se conozcan un poco. Acuérdate que uno es actor, no importa, finge. Pero en la medida en que se conocen más, les es más difícil seguir. Claro. En la medida en que el tabique que separaba los dos puestos se levanta, les es más difícil seguir. Claro. Una variante del experimento era que por un sacudón la correa se desajustara. Y entonces el experimentador le dice, entre a la habitación donde está el alumno y ajústele la correa. A veces el hombre protesta, el maestro protesta diciendo, esto no está dentro del contrato, pero Claro. es que no quiere acercarse a la víctima. Claro. Si había contacto físico, la probabilidad de que siguiera la descarga disminuía notablemente. Mirá. Pensá vos esto con el tema del aborto. ¿Qué nos hace que se invisibilice el homicidio? Es que no hay percepción clara de parte de la comunidad de que ahí hay un ser vivo. Hay una distancia, hay un tabique que impide. Por eso para las mujeres es muy conmocionante empezar a sentir que se mueve. No te contaba quizás alguna vez el caso de, no sé si te conté, de Oriana Falachi, no creyente, que eso, pero que comienza a sentir que tiene otro ser cuando se mueve, ¿no? Por eso el interés, pero que realmente, de que no se oigan los latidos del corazón. Esta vieja idea de que ojos que no ven, corazón que no siente, habilita un campo de acción a la libertad humana, que de otra manera lo detendría. El escuchar el corazón humano del otro lado, el ver la faz humana del otro lado, el tocar las extremidades humanas o el movimiento de otro lado. ¿Está bien? Esa hazaña es posible si el que toma la decisión está muy alejado y si el que la ejecuta no se siente responsable. Bueno, vos sabés que una de la última variante, y te dejo. Sí, perdón. La última variante, y te dejo, mira. Sí, te quería... Es esta. Sí. Sí. Te cuento esto, mira. Una de las modalidades que ideó, porque fue, la verdad, yo soy profesor de metodología de la investigación en psicología y me parece genial el diseño de Milgram, por todas las variantes que se les ocurrió al tipo. Una de las variantes, me parece genial, es no poner dos personas, dos voluntarios para el experimento, sino tres. Dos maestros y un alumno. El alumno siempre es el actor tacón chavado, como te dije, rioplatense. Sí. Está arreglado ese. Los dos maestros no. Y entre los dos maestros, el tablero de la descarga se dividía. Uno fijaba el voltaje y otro apretaba el botón de la descarga. ¿Está bien? Claro, el tiempo. Bien. Claro. Con esa modalidad del experimento, fíjate que claro, bien pensado para entender la lógica de la acción humana. Con esa modalidad del experimento, no falló nunca en llegar a los 450 voltios. Mira, claro. ¿Y sabés lo que decían cuando le hacían la entrevista posterior? Porque después de la entrevista posterior le hacían toda una devolución, después si querés te cuento otra vez, o anécdotas de esa. Pero ¿sabés lo que decían? El tipo que apretaba el botón decía, bueno, mire, está Yale, el prestigio, toda la bola de siempre, ¿no? Pero además decía, ¿y sabe qué? Y después de todo, yo no era el que determinaba la intensidad del voltaje. Y el tipo que movía las palancas del voltaje, ¿sabés lo que decía? Está Yale, pero después de todo, ¿sabe qué? Yo no era el que apretaba el botón de la descarga. Claro. Perfecto. No, yo te quería decir que una de las decisiones de usar las cámaras de gas, según entiendo lo que leí, es que los soldados de la Gestapo que fusilaban a los judíos se sentían muy mal fusilándolos, porque el contacto con las víctimas, por más que eran personas entrenadas para asesinar, les hacía mal ver caer entonces la cámara de gas lo que hace, entre otras cosas, más allá de la eficiencia, obviamente, es
despersonalizar a la víctima. O sea, entran en un lugar, se cierra la puerta y vos no ves cómo muere, ni tampoco la matás en el sentido material de la palabra, sino que, bueno, accionás supongo, una llave de paso del gas, ¿no? O de los gases. Por eso me parece a mí que esto de distanciarse de la víctima, de hecho, fíjate vos que en YouTube no vas a encontrar, o es muy difícil encontrar un video de un aborto. Y yo conozco gente que intentó subir filmaciones de abortos a YouTube y fueron censuradas por YouTube porque no censuran otra cosa, ¿no? Pero censuran esto, y fíjate vos que en la Cámara de Diputados o donde sea, nunca se tomaron la molestia de transmitir, cosa que podría ser. Si el doctor Ginés dijo que es un fenómeno, ¿qué tiene de malo destruir un fenómeno, ¿no? ¿Qué tendría de malo? Si nosotros todos los días comemos huevo frito, destruimos un huevo, ¿no? O comemos un asado, ¿por qué no se puede destruir en público? A ver cómo es un aborto, ¿por qué no lo muestran? Lo deberían mostrar, ¿no? Pero bueno, todo esto de Milgram es muy profundo, me parece muy profundo, y esto de que la gente siente desagrado, y a pesar del desagrado lo hace. O sea, no es que son sádicos, eso es lo importante, no que sienten placer con el sufrimiento, porque hay personas que tienen ese tipo de patología que sienten placer con el dolor ajeno, ¿no? Pero estos no, sienten desagrado, pero la obediencia o el sometimiento a la autoridad de la universidad fulana de tal, qué sé yo, o la poca percepción de la propia responsabilidad lo lleva a cometer este tipo de cosas, ¿no? Es grosso. Bueno, ahí vos has mencionado algunos de los mecanismos psicológicos. Otra tarde nos juntamos a charlar más de otros, si vos querés, y de las vueltas que le sabe dar experimentalmente Zimbardo. Sí. Pero me gustó esa que vos dijiste, la clave quizás de todo esto. Hay que volver a la víctima una cosa, no tiene que parecer un ser humano. Sacarle el rostro humano a la víctima. Por eso la genialidad terrible, los que le llaman interrupción voluntaria del embarazo, y no privación del nacimiento, que quiere decir aborto. Aborto quiere decir privación del nacimiento. No tiene que haber parecido que acá hay una víctima humana. Hay un proceso natural, que es el embarazo, que se detiene, vamos a ponerle, por así decirlo así, que se interrumpe. Vamos a poner con todas las falsedades que implica eso, pero no importa. Entonces, tengo que sacar el rostro de la víctima humana. No tiene, es lo que vos decías de los soldados de la Gestapo, no tiene que parecer que están matando a hombres, no tiene que percibirlo, porque si no, te detenés. Si no te detenés. Acordate, otra de las cosas que le decían, ¿te acordás? Reforzamiento negativo. Usted no le va a dar una descarga eléctrica, usted no va a hacer un aborto, usted va a hacer una IVE, una ILE, si es sigla mejor, porque es más impersonal. Nadie sabe bien al último qué significan las cosas esas. Entonces, usted no va a matar a nadie, ¿no? Usted no va a realizar un aborto, se le dice al médico y qué sé yo, sino simplemente va a hacer un ejercicio administrativo de una atención sanitaria. Ahí está. Despersonalizaste a la víctima. No hay víctima aquí. No hay víctima aquí. Lo mataste primero con la inteligencia, después con las palabras y finalmente vienen atrás las manos. Es la vieja historia, ¿no? Es la vieja historia. Untermenschen, subhumanos. Untermenschen. Bueno, Eugenio, ¿te parece que dejemos por hoy aquí? Vale, me quedé pensando, bueno, vamos a seguir haciendo con mucho gusto este tipo de diálogos, y bueno, y ya que está, invitamos a los que nos escuchen, los que nos vean, a participar también, quizá enviarnos o enviarte algunas preguntas, comentarios sobre el experimento de Milgram y su actualidad. Realmente, ¿no? a tu pregunta, si es posible un genocidio hoy en día, la respuesta lamentablemente es sí. Lamentablemente sí. Así que bueno, gracias, Eduardo. Te experimentalmente, sí. Te mando un gran abrazo, Eugenio. Estamos en contacto. Muchas gracias. En contacto.